Bienvenidos a la Corporación Internacional Estados Unidos, Centro de Capacitación Internacional de Calidad. Gerente General, el destacado doctor reconocido internacionalmente, el Dr. Klaus Bormann Yangali, magíster por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Me complace enormemente darles la más cordial bienvenida. En este espacio, no solo construimos conocimiento, sino que también cultivamos sueños, aspiraciones y oportunidades. El día de hoy hablaremos sobre los horrores de la guerra, testimonios impactantes de soldados en el campo de batalla. La guerra, ese oscuro y despiadado torrente que ha marcado la historia de la humanidad, nos sumerge en un abismo de sufrimiento, terror y desolación. En el fragor de la batalla, en los campos de combate bañados en sangre y dolor, los soldados son testigos y protagonistas de horrores inimaginables. Sus testimonios, grabados en las páginas de la historia y en las profundidades de sus almas, nos ofrecen una visión cruda y desgarradora de la brutalidad de la guerra y sus impactos devastadores. Los relatos de los soldados en el campo de batalla son testimonios que trascienden el tiempo y el espacio, llevándonos al corazón mismo del horror y la desesperación. Hablan del estruendo ensordecedor de los bombardeos, del olor acre de la pólvora y la carne quemada, de la visión macabra de cuerpos destrozados y camaradas caídos. Cada palabra, cada imagen, nos sumerge en un abismo de angustia y desesperanza, recordándonos el precio terrible que la humanidad paga cuando se entrega a la violencia desenfrenada. En las trincheras fangosas de la Primera Guerra Mundial, los soldados se enfrentaron a un horror indescriptible. El lodo, el frío penetrante, las ratas y el constante bombardeo de artillería convirtieron la vida en el frente en un infierno en la tierra. Los testimonios de aquellos que sobrevivieron a estas condiciones inhumanas hablan de una lucha diaria por la supervivencia, marcada por el miedo constante y la pérdida de esperanza. En la Segunda Guerra Mundial, los horrores alcanzaron nuevas cotas de depravación y sufrimiento. Desde los campos de concentración nazis hasta las batallas más cruentas en el Pacífico y Europa, los soldados fueron testigos de atrocidades inimaginables. Los testimonios de los supervivientes hablan de campos de exterminio donde la muerte y la deshumanización reinaban supremas, y de campos de batalla donde el sacrificio y la valentía coexistían con la barbarie y la destrucción. Pero más allá de los horrores físicos, los testimonios de los soldados en el campo de batalla también revelan los impactos emocionales y psicológicos duraderos de la guerra. El estrés postraumático, la ansiedad, la depresión y otras secuelas mentales acechan a aquellos que han presenciado y participado en actos de violencia extrema. Sus historias nos recuerdan la fragilidad del espíritu humano y la necesidad de cuidar y apoyar a aquellos que han sido marcados por la guerra. En última instancia, los testimonios impactantes de los soldados en el campo de batalla nos obligan a confrontar la realidad brutal de la guerra y sus consecuencias devastadoras. Nos recuerdan que la guerra no es solo un juego de estrategia o un enfrentamiento de poderes, sino una tragedia humana de proporciones épicas. Nos instan a trabajar incansablemente por la paz y la reconciliación, y a nunca olvidar los horrores que la guerra inflige a la humanidad. En los oscuros anales de la Segunda Guerra Mundial, los horrores de la guerra alcanzaron su punto álgido, y en medio de este torbellino de caos y destrucción, los soldados en el campo de batalla se enfrentaron a pruebas que desafían toda comprensión humana. Estos 7 relatos reales nos sumergen en el corazón mismo del conflicto, donde la crueldad y el sufrimiento se entrelazan con la valentía y la camaradería en un escenario de guerra sin parangón. El asedio de Leningrado. Durante 872 días, la ciudad de Leningrado sufrió un asedio brutal por parte de las fuerzas alemanas, dejando a sus habitantes y defensores sumidos en el hambre y la desesperación. Soldados y civiles lucharon codo a codo, enfrentándose a la escasez de alimentos, el frío extremo y los bombardeos constantes en un esfuerzo desesperado por resistir el cerco enemigo. La batalla de Stalingrado, en los sombríos callejones y edificios en ruinas de Stalingrado, soldados soviéticos y alemanes libraron una de las batallas más cruentas de la historia. El testimonio de los sobrevivientes habla de un conflicto despiadado marcado por el combate cuerpo a cuerpo,
el fuego de artillería constante y la lucha por la supervivencia en condiciones extremas. El desembarco en Normandía. El 6 de junio de 1944, las playas de Normandía fueron testigos de uno de los mayores desembarcos anfibios de la historia, cuando las fuerzas aliadas lanzaron la Operación Overlord para liberar Europa del dominio nazi. Los soldados que desembarcaron en las playas enfrentaron un fuego enemigo abrumador y obstáculos mortales mientras luchaban por ganar una cabeza de playa crucial en el continente europeo. La liberación de los campos de concentración. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban por Europa, descubrieron los horrores de los campos de concentración nazis, donde millones de personas fueron encarceladas, torturadas y asesinadas en un intento de exterminio sistemático. Los testimonios de los soldados que presenciaron estas atrocidades son testimonios de la crueldad inhumana y la resistencia inquebrantable del espíritu humano. La batalla de Okinawa. Esta batalla en el Pacífico fue una de las más sangrientas de la guerra, con miles de soldados estadounidenses y japoneses pereciendo en una lucha feroz por el control de la isla de Okinawa. Los relatos de los soldados hablan de un infierno de combate marcado por el calor sofocante, las emboscadas mortales y el miedo constante a un enemigo decidido a luchar hasta el último aliento. El asedio de Bastogne. Durante la batalla de las Ardenas, las fuerzas alemanas rodearon la ciudad de Bastogne, donde las tropas estadounidenses se encontraban atrapadas en medio del invierno y el asedio enemigo. Los soldados soportaron el frío extremo, los ataques constantes y la escasez de suministros mientras defendían valientemente la ciudad contra un enemigo abrumador. El avance en Berlín. En los últimos días de la guerra, las fuerzas soviéticas lanzaron un asalto final contra la capital alemana, Berlín, donde los soldados enfrentaron una resistencia fanática por parte de las últimas fuerzas del Tercer Reich. Los testimonios de los soldados que participaron en el asalto hablan de una ciudad en ruinas, donde cada calle y edificio estaba impregnado de la tragedia y el sufrimiento de la guerra. Estos 7 relatos reales nos ofrecen una ventana a los horrores de la guerra y los sacrificios insondables de aquellos que lucharon en el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Son testimonios de valentía, desesperación, sacrificio y humanidad en su forma más cruda y desnuda, recordándonos el precio terrible que la guerra impone a la humanidad y la necesidad apremiante de trabajar por la paz y la reconciliación en un mundo marcado por el conflicto. Gracias. Contáctanos. Ofrecemos especializaciones, certificados de capacitación de alta calidad en todas las áreas, como gestión pública, administración, derecho, contabilidad, computación, en el área de docencia superior y sus 3 niveles, en el área de enfermería y obstetricia, en el área de ingeniería y otros. Modalidad: 100% virtual sincrónico y asincrónico y, con certificado de 300 horas académicas a más. Muchas gracias.